En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Saludos, muy buenos días, República Dominicana, en este día miércoles 6 de diciembre, ya avanzando en este último mes del año. Muchas informaciones, muchos frotándose las manos. Tuvimos el informe PISA sobre el tema educación, señores, ese talón de Aquiles que tenemos. Y bueno, es el informe 2022, se había retrasado por 5 años, desde 2018 no lo teníamos, donde quedamos en un vergonzosísimo lugar. Los resultados ahora, pues nos colocan ligeramente, nos ponen en el antepenúltimo lugar. En vez de ser el país con la peor educación del mundo, ahora estamos por debajo de nosotros, por lo menos aquí en América Latina, que es Paraguay, nos sube creo que fueron 18 puntos, ¿no? O sea, para nosotros estar en un lugar que, la verdad, yo soy de las que pienso, no sé, si celebrar, no. Señores, el desafío apenas ahora comienza, comprensión, análisis, matemáticas, estamos hablando de lectura, aplicación de conceptos matemáticos, estamos mal y seguimos mal. Pero debemos aprovechar entonces este pequeño impulso para darnos cuenta que si hacemos las cosas ligeramente bien, entonces podría irnos mejor, pero no es como para celebrar, no. Todavía andamos bastante en lugares muy preocupantes y yo creo que eso, a mí me da mucha vergüenza que nosotros seamos de los países que en términos educativos, evaluados por una organización internacional, ¿no? Como es PISA, pues a pesar de que avanzamos un poquito, todavía estemos en América Latina por debajo de muchos países que se supone que en términos económicos tienen un peor desarrollo que República Dominicana. Ayer también es información, yo no voy a hablar de la grosería y de la indecencia ocurrida en el Colegio Dominicano de Abogados, no me vuelvo a referir a eso, porque eso es un pleito que ya va para largo. Eso también es otra vergüenza que probablemente es producto de las mismas cosas de las que estamos hablando. Me quiero referir y retomar que es un tema al que le he dado seguimiento al caso de Aerodón. Los diputados ayer, tampoco es nuevo, mandaron la renegociación primero a Aerodón. ¿Se recuerdan? Le dije, mira, ahí no hay forma, ahí no hay para dónde coger, eso ellos lo van a aprobar, como han hecho durante estos 23 años, han hecho lo que han querido y ahora no va a ser diferente, a pesar de que ellos mandaron la renegociación de Aerodón a una disque comisión, invitaron incluso a todo el que quisiera hacer pronunciamientos en las vistas públicas para que dieran su opinión que al final ellos se lo metieron por donde les dio su gana y no hicieron absolutamente nada con ella. Tanto es así que los diarios, después que se hizo esa vista pública, lo que resaltaron, destacaron, fueron los que aplaudían como foca ese contrato, incluida gente de la oposición. No así críticas importantes que, como algunos abogados con notarios, activistas social, por ejemplo, como Wendy Santos, que hizo una intervención ponderable en ese caso. No, todo eso al final fue un bulto para intentar guardar las formas después del informe favorable de la comisión, que fue lo que se desprendió de esto. Lo aprobaron, señores, y ni siquiera lo leyeron. Un informe disidente de la oposición, eso no pasó por ningún lado. Ahí vimos la intervención de José Horacio, que se quejó de que no le dieron ni siquiera 24 horas para poder leer el informe al detalle, como es lo que manda el reglamento de la Cámara de Diputados. Y bueno, por supuesto, ahí está. Eso es lo que ocurrió en el día de ayer y ocurrió frente a un contrato que todavía tiene muchas falencias y todavía tiene muchas preguntas que hacerse, porque, señores, aquí son tantas cosas desde 1999, cuando comenzó el contrato, hasta la fecha, que tú no sabes ni siquiera por dónde empezar. Por ejemplo, el año pasado, y esas son cosas que pasan sin que la gente se dé cuenta, la Comisión Aeroportuaria dispuso un estudio financiero y en ese estudio financiero se supone que se tenía que estudiar para la posible ejecución contractual de Aerodón adquirida totalmente por la empresa Vinci Airport, ¿sí? Entonces,
¿Cómo realizó, por ejemplo, que son de las cosas que pasan y la gente ni cuenta se da, la contratación del Estado Dominicano a los responsables de realizar ese estudio? ¿Cómo se realizó? Ahí se hizo acogiéndose a la ley 340 de compras y contrataciones para hacer este estudio. Ahí se hizo, por ejemplo, una licitación, porque eso es lo que establece la ley 340. ¿Cómo fue que esto se hizo? Lo que nosotros sí sabemos es que la feliz ganadora para hacer ese estudio y esa comisión fue una empresa que ya tenía un prontuario en República Dominicana, al menos de cuestionamiento. ¿Y de qué hablamos? Señores, nosotros estamos hablando de la empresa Indra. Indra fue la empresa que presentó ese informe favorable en abril de este año. Nadie se dio cuenta de eso. Pero debo decirle que Indra es la empresa que asesoró al gobierno para renegociar el contrato de Aerodón. Es la misma empresa, señores, es la misma empresa que estuvo involucrada en todo el tema de los suministros de los equipos a la Junta Central Electoral en 2016 y que terminó con serias denuncias. Ustedes recuerdan, aquí tenemos que vivir recordando las cosas porque se nos olvida todo. Eso quedó igual en una nebulosa. Quedó, por ejemplo, en las denuncias hechas en ese momento, y se lo puedo citar o lo pueden buscar porque está ahí en Google, de Eddie Olivares, que era el delegado entonces del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, y los cuestionamientos a la empresa Indra fueron descarnados. Bueno, si hay una empresa que está siendo sujeta y fue sujeta de escándalos, de dudas, como es la empresa Indra, ¿por qué sin ningún tipo de licitación y violando la ley 340, el informe de Indra es el que determina la proyección de los viajeros, así como las inversiones aeroportuarias para satisfacer la demanda proyectada hasta el año 2060, que es cuando se modifica o se renueva de nuevo ese contrato de concesión de Aerodón, ahora en manos de la empresa Vinci? ¿Cómo es posible que si Indra es la misma empresa que se vio involucrada en 2016 porque fue la que vendió los equipos tecnológicos usados y que casi lleva a República Dominicana a un arbitraje internacional por una transacción que se hizo, y para hacer ahora la rescisión de ese contrato con la envergadura, con los cuestionamientos que tiene, se contrate de nuevo a la empresa Indra? Pero además, señores, ¿dónde queda la tan cacareada transparencia? ¿Dónde queda? ¿Cuál es la explicación que se puede dar? Sería interesante que los responsables de esta contratación puedan aclarar si ciertamente, y es lo que se ha dicho, Indra a su vez es suplidora de Vinci, la empresa concesionaria, tal y como lo testimonian documentos, y que se necesita que esto de llegar a ser cierto, bueno, pues entonces se ha aclarado por los promotores del contrato, porque son cosas que no se pueden quedar en una nebulosa, sobre todo después de la denuncia del presidente Luis Abinader cuando anunció que se iba a renovar el contrato de recesión, de cómo nos habían engañado y prácticamente estafado durante casi 23 años. Si eso fue así, señores, nosotros estamos frente a un asunto que plantea intereses de conflictos, y eso estaría a la orden del día. Es decir, que como puede verse, son muchos los puntos a aclarar respecto a este contrato, este contrato que fue aprobado de manera apresurada en el día de ayer en el Congreso. Evidentemente que aquí hay muchas respuestas en el aire, que parece que no están dispuestos los promotores de esto, o sea, léase el gobierno, de aclarar frente a la rescisión de un contrato que, al menos en apariencia, como ocurrió desde el principio, es lesivo al interés colectivo. Y, por supuesto, nosotros vemos como la empresa Vinci, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, esa misma empresa, contrario a lo que ocurre en República Dominicana, porque nosotros tenemos que ser los más papistas que el Papa.
¿Por qué nosotros tenemos que regalarlo todo así nada más? Porque si no, para que 2 o 3 hagan negocio. Porque esa misma empresa Vinci, contrario a lo que ocurre aquí en República Dominicana, en Chile, como empresa que gestiona las instalaciones aeroportuarias, paga absolutamente todos los impuestos, solo recibe el 22% de las tasas que abonan los pasajeros, y el Estado, como tiene que ser, bueno, pues es el gran ganador con un 78%, que es lo que resta, quitando el 22% con el que se favorece a la empresa Indra en este caso. Entonces, ¿por qué el gobierno no contrató a los chilenos de asesores en vez de una empresa que, según se ha dicho, tiene a la concesionaria como uno de sus asesores? Pero si no es así, entonces vamos a dar las explicaciones del lugar y no a que ocurra lo que ayer en el Congreso, que de manera apresurada se aprobó ese contrato de concesión. No, aquí el Estado, como siempre, asumió todos los riesgos, garantizó una rentabilidad del 14% en dólares, y díganme ustedes, para volver sobre lo andado, si eso no es el real peaje sombra tan criticado precisamente por esta gestión. Si el contrato se rescinde por incumplimiento de la concesionaria, ustedes saben lo que pasa, que el Estado tiene que asumir todas las deudas, incluyendo los préstamos de los accionistas. Pero si el contrato se rescinde por incumplimiento del Estado, además de asumir todos los pasivos de la concesionaria, el Estado tiene que garantizar el pago de 3 años de rentabilidad a la concesionaria. Pero qué maldito negocio del capaperro, señores, es el que nosotros nos hemos involucrado. Pero ¿por qué es que siempre las ganancias tienen que ser para el sector privado y las pérdidas que impactan sobre los hombros de todos nosotros tienen que ser para el Estado? Eso es lo que ha ocurrido con el contrato de Aerodón y, por supuesto, con la concesión que ayer se aprobó al vapor en la Cámara de Diputados. Respirar profundo, porque no nos queda de otra frente a la impotencia y la observación de las cosas que se hacen. Decirles que vaya a Farmacia GBC, que tiene un 20% de descuento en todas sus sucursales. 100% dominicana, Farmacia GBC. Ahí, cerquita de usted siempre tiene una Medicar GBC. Gracias por acompañarnos en este recorrido que hacemos diariamente sobre los temas de actualidad. Denle like, inviten a otras personas a suscribirse, y si usted no lo ha hecho, bueno, pues de momento, hágalo. Y hágalo también, si gusta, claro está, patreon.com/soy Ivonne Ferreras. Buen día para todos y todas.